Él estaba asomado desde una de las ventanas de su casa y la mitad de su cara estaba cubierta por una venda, cubriendo sus heridas. Ese día su papá estaba preparando la mudanza. No nos dimos cuenta cuándo salieron y no se despidieron de los vecinos. Entendíamos que las mudanzas por aquel entonces eran comunes y no se hacía alboroto cuando una familia se iba de la colonia. Pero, aún con la premura, solo Carlos, mi madre y yo sospechábamos que algo tuvo que ver con lo sucedido aquella noche. Carlos desde entonces salía conmigo cada día que era posible, sobre todo cuando yo tenía que regresar tarde del catecismo o de casas de mis amigos. Mi madre, aún hoy, sobre todo con lo que terminaría sucediendo después, se siente culpable de no haberle dado la importancia que se merecía a toda la situación. Hubo 2 o 3 días de tranquilidad hasta una tarde, cuando notamos la ausencia de Oliver, un gato callejero que habíamos adoptado meses atrás siendo apenas un bebé. Oliver acostumbraba a desaparecer por las mañanas, pero todas las tardes salir llegando todos a casa. Él también lo hacía sin falta. Llegaba a nosotros con un pajarillo, un ratón o algún insecto muerto como regalo. Ese día, sin embargo, pasaban de las 8 y Oliver no aparecía. Mi madre y Carlos salieron a buscar pan para cenar y de paso darle una buscada a Oliver por las calles vecinas. Yo me quedé solo con Mari Carmen, que dormía en la habitación contigua. A lo lejos, en la calle, escuché el chillido de un gato. Era horrible, tremendo. Comenzó como esos ruidos de gatos en celo, pero pronto se convirtió en algo aterrador. Sin duda, eran chillidos de dolor. Salí corriendo, pensando en que quizás Oliver se había topado con un perro, pero al llegar a la calle, los chillidos se detuvieron en seco, en un instante. Por un momento, como si una voz me lo dijera, estuve a punto de correr hacia la oscuridad de la calle. Di unos pasos, cuando sentí como si entrara en razón. A mis espaldas la puerta de la reja abierta, también la puerta de mi casa, abierta de par en par. Regresé corriendo, sintiendo que tenía que cuidar a Mari Carmen, que en ese momento era ella lo más importante. En cuanto cerré la puerta, comenzaron los chillidos de nuevo. Estoy seguro que no fui el único en escucharlos. No pude haber sido el único. El sonido se fue acercando y poco después, cuando lo escuché casi frente a mi casa, se cayó nuevamente, por completo. Y luego se escuchó algo en el techo. Un golpe, como si hubieran dejado caer una bolsa pesada y hubiera rebotado hacia el centro. Era obvio que habían lanzado algo a la casa, que habían lanzado algo muerto a la casa. El sonido de la reja me alertó y luego el de la puerta de la sala. Las voces de mi madre y de mi hermano me tranquilizaron. Venían bromeando, felices, así que entendí que no habían escuchado los chillidos del gato ni habían visto nada. Lo que pasó a continuación fue mi error, lo sé, pero no les dije nada en ese momento. Era tan difícil que hubiera momentos así, de tranquilidad, de bromas o de risas, que preferí esperar. Preferí callarme y esperar. Y esto quizás es un sentimiento que solo reconocerán aquellos que hayan vivido en familias con tantos problemas como la mía. Mientras cenábamos, escuché un movimiento en el techo. Imperceptible para los demás, pero no para mí, que no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido apenas hace un rato. La cena siguió, y de pronto, algo pareció sacudirse con fuerza ahí arriba. Y esta vez todos lo notaron. Carlos se puso rápidamente su chamarra para subir a revisar.
Yo salí deprisa detrás de él, intentando llegar antes. Y es que él amaba a Oliver más que nadie, y yo sentía que tenía que evitarle un impacto mayor, si en realidad era nuestro gato, lo que ahora estaba en el techo. Le dije que subiría yo, y que él detuviera la escalera de madera que utilizábamos. Está a punto de romperse, y si tú te caes yo no puedo atraparte, pero tú a mí sí, le dije, y me hizo caso. Cuando subí, a lo lejos pude ver una figura. Era Oliver, o eso creí yo. Sin embargo, estaba parado, mirándose a la calle, dándome la espalda. Le hablé y no me hizo caso. Le chiflé, le llamé de todas las formas con las que nos obedecía, pero no se inmutaba. ¿Qué tiene?, preguntó mi hermano. ¿Está bien? Sí, le dije, no te preocupes. Pero justo mientras decía eso, Oliver, o el gato que estaba en nuestro techo, volteaba lentamente hacia mí, como si supiera lo que yo hacía para no alarmar a mi hermano, como si esa criatura pudiera burlarse de mí. Lo que vi entonces es una de las cosas que me atormentan cada noche al intentar dormir, aún hoy cada que cierro los ojos. Cuando volteó, una media sonrisa en el gato me congeló el corazón, y es que una parte del rostro del animal parecía ser el de un niño. Un rostro muy parecido al de Diego. Instintivamente di un paso hacia atrás que me hizo caer de las escaleras. Caí sobre Carlos, que no calculó mi peso, y nos dimos un buen golpe. Después de eso solo recuerdo que ambos lloramos y que mi mamá de alguna forma pudo cargarnos a ambos y nos metió a la casa. Lo siguiente que recuerdo es cuando desperté por la mañana con un fuerte dolor de cabeza, lo cual no fue excusa para que mi madre no nos despertara a las 6:30 de la mañana para que nos preparáramos para ir a la escuela. Durante toda la mañana me quise convencer de que la visión de ese gato o de lo que fuera había sido solo producto de mi imaginación, de la oscuridad y de mi preocupación por Oliver. En el recreo se me acercó César, un chico de sexto que vivía al fondo de nuestra calle. Se acercó a mí y pensé, por reflejo, que intentaría molestarme o pegarme. Era una reacción cuando un niño más grande se acercaba a mí o a alguien de mi grupo de amigos. Esta vez César, sin embargo, se acercó serio y con claras intenciones de preguntarme algo. Oye, ¿qué pasa en las noches frente a tu casa, eh? Le contesté que no sabía de qué hablaba. Mira, mi papá llega siempre tarde del trabajo, me dijo. Y hoy por la mañana nos platicó que anoche frente a tu casa había 3 monjas paradas en la banqueta, mirando hacia adentro, asomándose. Dice mi mamá que mi papá llegó pálido. Al escuchar lo que me decía, no le pude contestar y me eché a correr. Encontré a Carlos cerca de su salón, pero antes de contarle lo que me acababan de decir, nuevamente sentí que no podía hacerlo, que terminaríamos preocupando a mi mamá y lo que menos necesitaba era una nueva preocupación en ese momento. Era un sentimiento extraño. Creía que al ocultarlo era menos real, que si no hablaba de las cosas que estaban ocurriendo simplemente dejarían de pasar. Quise olvidarme del asunto y le pedí permiso a mi mamá para quedarme en casa de Raúl, uno de mis amigos del salón que tenía una colección de juguetes de los Caballeros del Zodiaco, que nos hacía soportar un poco que fuera tan presumido. Se nos fue el tiempo en su casa, a Oscar, mi mejor amigo, y a mí, jugando en la habitación de Raúl hasta que su mamá subió a invitarnos a cenar, en un tono que dejaba claro que más bien nos invitaba a ya irnos a nuestras casas. Nos despedimos y Oscar salió corriendo, insistiendo en que iban a matarlo por llegar tarde.
Yo, de repente, tuve un golpe de realidad. Estaba a solo unas cuadras de casa, pero la calle se veía más tenebrosa que de costumbre. De nuevo, otra vez, parecía que todos se habían puesto de acuerdo para entrar y cerrar sus puertas y sus cortinas a las 8 de la noche. Comencé a caminar lentamente, como si eso me hiciera más valiente. Pero una silueta cruzó la calle corriendo y me hizo apresurar el paso. Era un gato cruzando la calle, quizás un simple gato, pero la visión de la noche anterior se volvió cada vez más presente. Lo único que agradecía era que la luna llena iluminaba un poco el camino a casa. De pronto, sentí una opresión en el pecho y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que alguien me observaba. Comencé a voltear hacia todos lados sin dejar de caminar apresurado hasta que, sobre una barda, de entre la noche pude ver la figura de ese gato nuevamente, con facciones casi humanas y un cuerpo demasiado similar al de nuestro Oliver. Aparté la vista como si no lo hubiera notado y seguí caminando. El gato parecía correr al parejo de mí. Se terminó la barda en la que iba y saltó entonces de techo en techo sin apartarse de mí, a pesar de que para entonces ya estaba yo corriendo tan fuerte como me lo permitía mi cuerpo adolorido por la caída del día anterior. De pronto, dejé de escuchar esos pequeños saltos del gato de techo en techo al seguirme. El cansancio me obligó a parar casi al llegar a la calle de mi casa y a mirar alrededor, asegurándome de que esa bestia no me siguiera observando desde algún rincón. Me sentí tranquilo por un momento al ver que ya no estaba por ahí. Me di media vuelta para caminar a casa, y en la esquina, justo en la banqueta por donde tenía que pasar para doblar hacia mi casa, la mitad de una silueta negra parecía asomarse a mirarme, a esperar a que pasara por ahí. En cuanto la vi, volvió a esconderse y la perdí de vista. No necesitaba mucha imaginación para darme cuenta de que esa silueta era de alguien, de una persona vestida o disfrazada de monja. En ese momento estaba tan solo a unos 150 metros de mi casa, y sin embargo sentí que nunca más iba a volver a ver a mi mamá o a mis hermanos. Y empecé a llorar, sabiendo que no podía volver a casa de Raúl, pero tampoco podía acercarme a mi casa sin tener que atravesar por donde esa figura me esperaba. Deseaba con todo mi corazón que nada de eso estuviera pasando de verdad y abrir los ojos en un momento y despertar en casa junto a mi mamá y verla preparar la cena. Y cuando tenía esa imagen en la cabeza, una risita detrás de mí me hizo dejar de llorar. Era el niño gitano, que se ría de mí, pero de alguna forma no lo sentía como una burla. Antes de que pudiera decirle algo, me tomó de la mano y comenzó a correr hacia la calle de mi casa. Y no supe cómo, pero corrí con él, muerto de miedo. Y al dar vuelta en mi calle, 3 figuras vestidas de monjas esperaban por nosotros, agazapadas en la banqueta, y al vernos echaron a correr como para atraparnos. El niño lanzó una piedra que se estrelló en la cara de una de las monjas, que ni siquiera se inmutó, pero que llamó suficientemente su atención como para que me pasaran de largo a mí y lo siguieran a él. ¡Corre! ¡Corre!, me gritaba sin dejar de reír, y el niño corrió calle abajo con las 3 figuras siguiéndolo muy de cerca. Yo entré a mi casa y soporté un terrible regaño de mi madre por haberme tardado nuevamente. Mientras me regañaba y me decía lo molesta que estaba conmigo, yo no hacía más que abrazarla, agradecer esa oportunidad de estar con ella de nuevo. Pero, al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en la suerte del niño gitano y esperar, desear con todas mis fuerzas, que hubiera sido más veloz